Egun on guztioi. Good morning, Nereo and Stephen also. Jardunaldi honetan, ezaguerak, esperientziak eta praktika onak trukatuko dituzue hobetzen jarraitzu asmoz. Beraz, hori da bidea, ahalik eta gehien hobetzea. Horregatik, jardunaldi hau prebetxezkoa izan dadila opa dizuet. Quisiera en primer lugar dar públicamente las gracias a los y las profesionales de Osakidetza, especialmente los que participáis en el programa de prevención de cáncer colorectal, por la magnífica labor que estáis realizando en el programa de cribado, y así se demuestran los resultados y la aceptación que tiene por parte de la población. Un programa que los que estáis desde el principio conocéis, que tuvo mucha dificultad organizativa, había mucha gente que pensaba en los centros que no iba a poder realizarse por recursos, por organización y por otras circunstancias, y que hoy cumple 10 años y que gracias a vuestro trabajo e implicación ha obtenido los resultados que tenemos. Me gustaría destacar especialmente la labor coordinada dentro del programa de cribado de todos los profesionales implicados, desde la invitación al programa hasta el seguimiento posterior de los casos positivos. Estamos convencidos que han sido 10 años de mejora de la salud de las personas en Euskadi, con un programa de cribado del cáncer colorectal que a lo largo de este tiempo, y gracias al esfuerzo continuado y al trabajo realizado, tanto en la dotación de recursos e inversión, como especialmente en la organización, ha hecho que podamos decir que el programa de cribado de cáncer colorectal de Osakidetza es una referencia en términos de cobertura, calidad y participación. No quisiera ser autocomplaciente, pero el programa es un ejemplo no solo a nivel estatal, sino también en los principales foros internacionales donde se ha presentado. El envío del kit a los domicilios de las personas, la implicación de los que trabajáis en atención primaria, la calidad de las colonoscopias de cribado y la monitorización centralizada, así como el seguimiento por los servicios de digestivo de los hospitales, son pilares fundamentales del programa y dan cuenta de la calidad de los procesos, de los resultados y del impacto en la salud. En estos últimos años hemos conseguido completar la segunda vuelta al 100% de las personas entre 50 y 69 años del conjunto del País Vasco, y para finales de este año habremos conseguido invitar al 100% de las personas a la tercera ronda. Como sabéis, la cobertura y respuesta de la sociedad vasca no ha dejado de aumentar año tras año. Han resultado indispensables para el éxito del programa y para obtener el balance adecuado de beneficios en salud y garantizar que la intervención sea efectiva. De hecho, el programa cuenta con unos niveles de participación muy elevados. Al cierre del año pasado, en 2017, la tasa de participación se situaba en el 72% y no ha continuado a incrementarse desde el inicio. Un porcentaje superior a la recomendación de la Guía Europea de Calidad, que define como estándar de calidad superar el 65%. Beraz, soriona guztioi, zuen lana ezinbestekoa izan da eta baita estartzekoa ere. Pero es obvio que teniendo unos buenos resultados y teniendo una buena cobertura no debemos bajar la guardia. Nuestro objetivo es seguir impulsando la participación ciudadana para mejorar el diagnóstico precoz y aumentar la supervivencia del cáncer de colon. Como conocéis, el cáncer colorectal es el segundo cáncer en frecuencia para los dos sexos. En los 10 años de andadura del programa de cribado ha permitido detectar y tratar en Euskadi 26.856 lesiones premalignas y malignas. En total, el 69% eran hombres y el 30% mujeres. Del total de los cánceres invasivos, el 69% estaba en estadios iniciales, estadios 1 y 2, lo que se relaciona con una mayor supervivencia, mayor del 95% a los 5 años, y supone una importante mejora con respecto a la situación anterior del cribado. Así, antes del 2009, solo el 40% de los casos de cáncer de colon y recto diagnosticados estaban en estadios precoces. Como conocéis, hace unas semanas presentamos un informe sobre los resultados del cáncer en Euskadi en el periodo 2010-2012. Tenía unos resultados para nosotros francamente positivos y estamos convencidos que en el periodo posterior, ya con los resultados también del programa de cribado y con su contribución, serán mejores. También, antes del inicio del periodo
de verano, en este segundo trimestre, como sabéis, iniciaremos el programa de cribado de cáncer de cervix, con la misma idea del de cáncer de mama y del cáncer de colorectal. Pasaremos también a un programa de cribado poblacional, citando a toda la población, y cerraremos un poco, de momento, el círculo de los cribados de cáncer, que estamos convencidos que es una inversión de futuro. Bien, el programa de cribado de cáncer de colon ha supuesto como resultado un aumento de la supervivencia y de la mejora de la calidad de vida. Según el reciente estudio que os mencionaba, con datos reales de incidencia, mortalidad, cobertura, participación y resultados, esperamos que en los 30 años siguientes a la puesta en marcha del programa en Euskadi, esperamos que la mortalidad por cáncer de colorectal disminuya un 28% en hombres y un 22% en mujeres, y que la incidencia se sitúe en un 17% en hombres y un 14% en mujeres. Por estas razones, vamos a seguir apostando por una atención al paciente oncológico de calidad, por el abordaje integral y el tratamiento personalizado, manteniendo y reforzando las políticas de prevención y los programas de cribado y detección precoz, porque estamos convencidos de que constituyen una inversión para alcanzar en condiciones de igualdad y para todas las personas mayores niveles de salud. Nuestro compromiso es seguir mejorando el abordaje del cáncer de colon. Vamos a seguir esforzándonos día a día para avanzar no solo en el alcance y la participación en el programa, sino también en su calidad y eficiencia. Y vamos también a potenciar la investigación para que entre todos, profesionales, asociaciones de pacientes, instituciones, sociedad civil, continuemos mejorando también nuestra salud, la personal y la colectiva, y continuemos mejorando la implicación de cada una de las personas en su propia salud y en la racionalización del consumo o del uso del sistema sanitario público, que es también un objetivo importante. Paziente onkologikoari arreta hobea, tratamendu integrala eta personalizatua eskaintzeko lanean jarraituko dugu. Prebentzio eta beheketa eta hautemate guztiarra lortzeko politika guztiaz mantendu eta indartsuko ditugu. Frogatu den moduan, ezinbesteko inbertsioa direlako berdintasun baldintzetan osasun eta kalitate maila hobeak lortzeko. Por último, y por ello no menos importante, en la línea de prevención del cáncer y en el marco del Plan de Salud para el Horizonte 2020, vamos a continuar impulsando también la promoción de hábitos de vida saludables, con programas para la prevención de la actividad física, de la alimentación saludable y con intervenciones sobre alcohol, tabaco y otros tóxicos, intentando evitar los principales factores de riesgo. Nuestro objetivo no es otro que reducir la mortalidad, seguir aumentando la supervivencia y ofrecer la mejor atención posible al paciente oncológico. Gure helburua eragina murrizten jarraitzea da, gaixotasunak gainditzen dituzten pertsona kopurua areagotzea eta paziente onkologikoari arreta hobea eskaintzea. Sin más, desearos que la jornada contribuya a seguir mejorando para ofrecer la atención al servicio de los vascos y las vascas, y también para que entre el personal sanitario de las diferentes organizaciones establezcáis también lazos profesionales y de relación que son también muy importantes para el conjunto del sistema. Eskerrik asko guztioi, zuen arretagatik, y agradecer también a los ponentes que vienen de fuera el que se hayan desplazado hasta el País Vasco. Sed bienvenidos y pasar una jornada entre nosotros lo más agradable posible. Eskerrik asko.